Buenas tardes, este es nuestro cuarto encuentro y último encuentro de esta introducción. Y después de haber pasado por el concepto de Biblia, las partes, las fuentes redaccionales del Antiguo Testamento, el mundo antiguo, las concepciones que había en ese momento, luego pasar hacia la historia del pueblo de Israel, las diferentes etapas, me gustaría cerrar con dos temas muy significativos. Uno es la creación del universo y del ser humano, y el otro es la Pascua, origen y significado. Con respecto a la creación del universo y del ser humano, es interesante que cuando leemos el texto, que a veces en la lectura rápida no nos damos cuenta, es que aparecen dos textos de la creación del universo y de la tierra y del ser humano. En el libro de Génesis, por lo tanto, no es que significa que dos veces Dios creó el mundo, sino que son dos maneras diferentes de interpretarla. No es, hay que tener en cuenta y recordar que el libro de no es una descripción científica, sino es un origen teológico. El autor bíblico o los autores relatan de acuerdo a las imágenes de su tiempo y por supuesto hay que hacer una distinción entre lo que se dice, lo que se quiere decir y la forma, concepción antigua y el contenido o verdad fundamental. Los dos relatos son, el primero, el relato que está en Génesis 1:1 al capítulo 2, versículo 4a, y el segundo de versículo 2:4b al versículo 25, final del capítulo 2. Estos dos relatos, que corresponden a dos fuentes diferentes, el segundo es el primero en redactarse, es el relato yavista. El relato yavista, escrito aproximadamente, puesto, digamos, en papel aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, va a ser un texto centrado en la tierra, en la creación del varón, del jardín, en la creación del varón, luego en la creación de la mujer como figura idónea, y este varón que va a ser amasado desde la tierra y va a ser llamado Adán, en nombre genérico que significa tomado desde la tierra. Y Adán, por lo tanto, es el prototipo de la humanidad, o podríamos decir ser humano genéricamente hablando. Adán representa a todos los varones y su compañera a todas las mujeres, que significa madre de todos los vivientes o Eva. Cuando en este relato Dios crea, en segundo lugar, podríamos decir, a la mujer, el Talmud, los libros de sabiduría hebrea, consideran que hay que analizarlo con mucho cuidado. No significa un sentido de inferioridad, sino que significa un sentido de paridad. Es decir, cuando no está creada, dice el Talmud, desde la cabeza para ser dominada, desde los pies para ser pisoteada, sino desde la costilla para ser un pan. Por eso tiene que ver el origen de la pareja. El texto también habla de los dos árboles de los cuales no se podía comer, especialmente el árbol del conocimiento del bien y del mal, que luego va a continuar en el Génesis 3 con lo que llamamos la caída o el pecado. El otro relato, el más extenso, el de Génesis 1, al capítulo 2, versículo 4a, es un relato sacerdotal, ya mucho más extenso, mucho más elaborado, casi son 5 siglos entre uno y el otro, por lo tanto la evolución y el razonamiento ya de la gente expresaba de otra manera. Es interesante cómo comienza el relato. Comienza que hubo un comienzo, que no había nada, había a partir del caos y un concepto hebreo tohu y bohu, el desierto y el vacío, Dios crea el orden y lo hace bello. Y termina diciendo, todo era muy bello, porque en hebreo utiliza un superlativo. Y Dios
en este relato va a crear por medio de la palabra. Y lo va a crear en etapas. Cada etapa va a decir, y dijo Dios. Y cada etapa termina, y hubo una tarde y una mañana del primer día, y así sucesivamente. Cuando leemos nos sorprende porque es una tarde y una mañana. Recordemos que para la cosmovisión hebrea el día comienza a la tarde con la primera salida de la estrella, a las 6 de la tarde aproximadamente. Entonces podemos decir que Dios hace 3 obras grandes de distinción. Desde la masa caótica va separando, va construyendo. Primero podemos decir que hace habitaciones, los espacios aéreos, las aguas, la tierra. Y dentro de estas obras de distinción va a haber obras. La primera es la luz, la segunda va a separar las aguas superiores de las inferiores. También tenemos que tener en cuenta que se creía que había una bóveda y arriba de esa bóveda había agua, por lo tanto Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo en forma especial y pone el firmamento. Y la tercera obra es la aparición de la tierra al separarse el mar y la germinación de las plantas. Luego que crea estas habitaciones y con sus obras, va a haber una obra de ornamentación, podríamos decir, donde va a poner habitantes en estas 3 habitaciones. En el cuarto día, los habitantes de la luz son puestos en su lugar. En el quinto, aparecen en las aguas y aparece la vida como elemento esencial. Y en la tercera habitación, a los animales terrestres y finalmente a los seres humanos. En este texto, creados simultáneamente, varón y mujer, ambos a imagen y semejanza de Dios. Podemos decir que la culminación de la creación es la pareja humana con la tarea de ser administradores de la creación y no sus dueños, lo que llamamos teológicamente mayordomos. Como dije, cada una de las etapas está dividida por el comienzo y el final, y podemos decir que es un canto litúrgico, un canto que hacían también como una letanía. Pero la clave de lectura es la obra consumada y de descanso. Después del 6º día, Dios decide descansar. Hay un lugar para la contemplación y la recreación. No es que Dios estaba cansado, sino que es parar para poder ver todo. Y por lo tanto, este día es consagrado a Dios, lo que es el Shabbat o el 7º día, ¿no es cierto?, que ayuda a reflexionar sobre esta obra maravillosa que es la creación de Dios. Lo importante entonces es ver las similitudes. Dios es el creador. Y la otra similitud es que todo el resto fue creado. Diferentes maneras de expresión, pero todo fue creado maravillosamente por Dios. Y también la tarea que nos da a todos los seres humanos para que podamos cuidar de esta creación. Con respecto a la Pascua, es interesante, acabamos de celebrar hace poquitos días, la Pascua cristiana, la Pascua hebrea también. Y la Pascua es una fiesta anterior a la Pascua cristiana propiamente, porque era una fiesta anterior no como institución israelita, sino que tenía que ver con una fiesta agrícola ganadera en el norte, en el hemisferio norte, con la fiesta de la primavera. Por lo tanto, se sacrificaba un animal del rebaño para pedir protección divina y la fertilidad del rebaño. Y también estaba la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura, que lo comían luego de la primera semana a fin de esperar una nueva levadura de la cebada que se cosechaba. Ambas festividades se van a unir ante la salida de Egipto, donde está en el capítulo 12 del libro del Éxodo todo el relato de cómo había que estar preparado para salir. Es decir, estar con un cordero joven, sin mancha,
asarlo, comerlo todo, si la familia es pequeña, compartirlo, panes sin levadura, las hierbas amargas que recuerdan la amargura de la esclavitud, y el jefe de familia estar preparado con el bastón y calzado para emprender la marcha. Y termina diciendo, esta será para ustedes, ahí se da el significado de la fiesta religiosa, un día memorable, deberán solemnizarlo con una fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. La palabra Pascua significa paso, en este caso de saltar, librar, que adquirió un sentido conmemorativo. Se recuerda la salida y se recuerda la liberación de la esclavitud a la libertad y la llegada a la tierra prometida. También recuerda la alianza de Dios con el pueblo. Cuando se llega a la tierra prometida y se celebra la primer Pascua, ya no va a haber maná, sino que va a haber el sentido de recordar la alianza que Dios establece con todo el pueblo. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, esta Pascua se resignifica con el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, que es Jesús, y que el paso es, en este caso, de la muerte a la esclavitud. Interesante que al leer los textos bíblicos podamos reflexionar, analizar. Es muy vasto el Antiguo Testamento, es muy rico, es una biblioteca extensa que también nos demanda cada vez a estudiar más, a profundizar y poder ver todo lo que Dios nos ha amado y nos sigue amando. Porque en la historia del pueblo de Israel podemos vernos también nosotras y nosotros, rebeldes, impacientes, con dudas, alejados de Dios, queriendo ser dioses, como en el relato de la caída o del pecado, haciendo dioses con estatuas, y no nos acordamos de todo como Dios nos ama y nos libera. Que el Dios de la vida a cada una y a cada uno de nosotros nos dé la fuerza para seguir trabajando, para seguir investigando y para seguir creyendo en este Dios que nos sostiene, nos guarda, y es el Yahvé, que es el que está, estuvo y estará por siempre en nuestras vidas. Muchas gracias.